Hoy vamos a hablar de cosas que debemos dejar de hacer para sentirnos bien. La ansiedad es consecuencia en muchas ocasiones de hábitos y cosas que estamos haciendo y que no está favoreciendo una vida tranquila y libre de sintomatología ansiosa. En primer lugar, yo os diré que es muy importante dejar de querer mostrarse y de ser como alguien fuerte. Por ejemplo, en muchas ocasiones queremos ser el fuerte de la familia, queremos no mostrar vulnerabilidad, queremos ser la persona en la que se apoya a nuestra pareja o nuestros hijos y no nos permitimos el estar tristes, el hoy no me apetece, el hoy me quedo en casa, hoy necesito que me cuides. Entonces esto, el intentar hacernos los fuertes, lo que produce es sintomatología ansiosa. No hay que olvidar que la vulnerabilidad nos humaniza, no somos máquinas, no podemos estar siempre bien, no podemos estar siempre perfectos. Por ello es importante que a veces nos permitamos a nosotros mismos mostrar esa vulnerabilidad y pedir ayuda. Otro aspecto que tenemos que dejar de hacer, o otra cosa que debemos dejar de hacer, es intentar gustar a todo el mundo, intentar agradar a todo el mundo. ¿Por qué os digo esto? Porque hay que empezar a asumir que realmente si en una habitación somos 10, por lo menos a 5 no le vamos a agradar y que no pasa nada, esto no tiene que ver con nosotros, sino más bien también con el otro. De intentar agradar a todo el mundo lo que hace es que nos desgasta muchísimo, nos consume muchísima energía y al final hace que perdamos nuestro poder, nuestra fuerza interna. Por ello es muy importante que aceptemos que en muchas ocasiones a la gente no le vamos a gustar o no va a estar de acuerdo con nosotros y que no pasa absolutamente nada. Un tercer punto, una tercera cosa que debemos dejar de hacer para poder sentirnos bien es intentar no sentirnos incómodos. Esto es un error porque en la vida hay luces y sombras, en la vida siempre hay momentos en los que no nos vamos a sentir cómodos y está bien, es todo un proceso, no pasa absolutamente nada, la vida son ciclos y siempre hay que pensar que nada es permanente, todo pasa. Entonces, muchas veces en nuestro intento de sentirnos cómodos nos desgastamos de nuevo y generamos sintomatología ansiosa. Hay que entender que realmente muchas veces la incomodidad no es mala, simplemente tenemos que aprender a tolerar la frustración de no sentirnos bien, ya que en muchas ocasiones tenemos la expectativa de no sentirnos incómodos como muy integrada en nuestro sistema cognitivo. ¿Y qué sucede? Que la realidad es otra, en la realidad nosotros nos vamos a poder sentir incómodos y entonces vamos a ver como esa expectativa de no frustración, de no incomodidad, de no estar mal, no se cumple y eso precisamente nos va a generar sintomatología ansiosa. El punto número 4 que os quiero subrayar es el que no te trates como si fueras tu mayor enemigo. Al final yo trabajo con muchas personas y me doy cuenta de que muchos de los pacientes te dicen a sí mismos algo así como es que debería de estar ya bien, es que llevo mucho tiempo pasándolo mal, es que no me puedo permitir estar así, es que soy tonto, es que tengo la culpa, es que... ¿no? Entonces, al final si nos paramos a pensar, si esto se lo decimos a un amigo, nuestro amigo nos diría hasta nunca, no querría compartir el tiempo con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué te lo dices a ti mismo? ¿Por qué te permites hablarte así? Algo que debes dejar de hacer es dejar de hablarte mal, debes de hablarte en términos compasivos, entender que todo es un proceso, entender que el malestar no dura para siempre, entender que si uno pone medios como pedir ayuda profesional, pedir ayuda a algún amigo, a algún familiar, lo más normal es que el proceso al final se desarrolle de forma positiva. Entonces es muy importante esa expectativa, ese lenguaje que tenemos con nosotros mismos, porque se ha visto que el lenguaje está muy relacionado con la emoción. Si yo me hablo mal, voy a hacer sentirme mal y ese sentimiento de malestar va a dificultar el salir de un bache o de una situación de crisis. Por eso es muy importante, no te permitas a ti mismo hablarte mal. El punto número 5 es no creas todo lo que tu cerebro te está diciendo. Nuestro cerebro a veces en su intento de interpretar la realidad se equivoca y muchas veces
nos está dando mensajes que no tienen que ver con la realidad. Es muy importante no creer todo lo que pensamos. Esto no nos lo enseñan en la escuela. Muchas veces creemos que si yo me siento incompetente es porque soy incompetente y no tiene nada que ver. Puede ser que yo esté teniendo ese sentimiento en un momento puntual por múltiples variables, pero que la realidad no sea esa, que tú no eres incompetente. Entonces es muy importante hacer jaque a la mente, porque esta, como he dicho antes, en su mejor intento de interpretar la realidad se equivoca y muchas veces es la que nos está limitando. Igual que tú vas al supermercado y sabes que hay alimentación que es más saludable, también es importante que empecemos a pensar que hay pensamientos más saludables. Como he dicho antes con el tema del supermercado, yo voy al supermercado y a lo mejor me apetece comprarme chocolate. Hazlo, cómprate chocolate, pero ya sabes que no es saludable, ¿no? Ya eres consciente. Pues a nivel de pensamientos es lo mismo. Puede ser que no podamos controlar siempre lo que pensamos y que a veces nos observemos a nosotros mismos teniendo un pensamiento negativo. Es por ello que es importante detectarlo. A lo mejor no es momento de cambiarlo, pero sí detectarlo y saber que este pensamiento no es saludable. Simplemente esto ya ayuda y ya nos mejora y nos evita sentir ansiedad y negatividad. El punto número 6 es dejar de culpar. No culpes a la economía, no culpes al clima, no culpes a tus amigos, no culpes a tu pareja, no culpes al político de turno, no culpes a tus padres, no culpes a tu pasado, porque esto te quita tu poder y te impide avanzar. Se trata de responsabilizarnos y de intentar proyectar hacia el futuro e intentar avanzar. Por eso, el culpar te quita tu poder y te produce ansiedad porque no te soluciona en nada la situación que tú estás viviendo ahora. Es muy importante dejar de culpabilizar y buscar soluciones. Y el punto número 7 es el último de estos puntos que, aunque hay muchos más, yo he querido remarcar, y es muy importante, muchísimo, darnos cuenta de que no podemos descuidarnos a nosotros mismos en pro de alguien más, incluso de un hijo, porque es muy importante que nosotros estemos bien para poder cuidar al otro, para poder relacionarnos con el otro. Es importante saber que si una relación te desgasta mucho, no vale la pena. Nunca vale la pena algo que a ti te produce malestar o te pone en peligro. Por eso, una de las cosas que debemos de dejar de hacer es descuidarnos a nosotros mismos. Hay que cuidar nuestras necesidades de soledad, nuestra necesidad de arte, nuestra necesidad de familia, nuestra necesidad de ser deportistas, nuestra necesidad de sociabilizarnos. Tenemos muchas necesidades, tenemos que atender a todas ellas. Esto no quiere decir que nos vamos a convertir en egoístas, pero sí que es importante tenernos en cuenta y pensar que si algo nos desgasta, si algo nos produce incomodidad en el sentido de que nos hace daño, no vale la pena. Hasta aquí estos 7 puntos de aspectos o cosas que podemos dejar de hacer para sentirnos bien. Estos puntos yo sé que a nivel teórico son muy sencillos, pero que a nivel práctico nos cuestan. Entonces, algunas de las herramientas que podéis utilizar para poder llevarlo a cabo es, número 1, pedir ayuda psicológica, realizar una terapia, o escribir, o meditar, o por ejemplo, otra opción es leer muchos libros de psicoeducación. Cada persona vamos a encontrar pues aspectos que nos van a ayudar, herramientas que nos van a ayudar para conseguir estos objetivos. No olvidéis que es un proceso, que todo lo que tarda en venir también tarda en irse y que lo que rápido viene, rápido se va. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y con nuestro proceso.